nuevo, digamos, nosotros vamos a usar este vapor para calefaccionar este reactor que tiene una camisa en el que se puede calentar, digamos, cualquier fluido. Nosotros vamos a hacer el ensayo, lo vamos a hacer con agua caliente, en la camisa vamos a prender la caldera, vamos a calefaccionar en el reactor agua a la temperatura que tenemos que definir, qué temperatura de entrada vamos a usar para el fluido calefactor. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que para nosotros poder calcular el coeficiente global de transferencia de calor, lo que tenemos que hacer es determinar o estimar las áreas de las placas del intercambiador de placas y determinar las temperaturas de entrada, la que nosotros vamos a poder determinar y definir, poner la camisa del reactor a tal temperatura para que caliente el agua a la temperatura que nosotros definamos. Esa va a ser la temperatura de entrada del fluido calefactor. Vamos a usar como fluido a calefaccionar agua a temperatura ambiente, el agua que viene del tanque de la canilla, ¿estamos de acuerdo? El agua externa, esa va a ser la temperatura, vamos a medir a qué temperatura ingresa, ¿estamos de acuerdo? Y luego vamos a medir las temperaturas de salida luego del intercambio de calor. O sea que el fluido que ingresa caliente se va a enfriar y el fluido que viene a temperatura ambiente se va a calentar. Lo que también vamos a definir es si caudal de entrada de la temperatura de agua caliente y la temperatura del caudal de entrada del tanque del agua de ingreso de externa, digamos. Eso sí lo vamos a poder definir también nosotros con qué caudal másico vamos a trabajar para los dos fluidos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a prender la caldera, vamos a empezar a generar el vapor, vamos a llenar el reactor y vamos a calentar 50 litros, 60 litros, sí, con el 70 litros. Sí, el reactor lleno, el vapor que va a ir a la caldera viene a una camisa que tiene esto externa, es un intercambiador de calor también. Esta que ven afuera es una inflación, digamos. El vapor se condensa, se ve el calor latente al fluido y cuando se forma líquido, acá esto se llama una válvula termométrica, esa válvula se abre y deja salir el condensado y el condensado vuelve a la caldera. La caldera tiene un ciclo cerrado con agua destilada, que es el tanquecito chico que pueden sacar la tapa y verlo, digamos, el tanque de alimentación de la caldera. La caldera eléctrica, una maravilla, se enciende y en unos pocos minutos genera vapor. Tiene la capacidad de generar, o sea, ahora está seteado el timbre a 2 kilos de presión, digamos, pero puede generar hasta 4 kilos, más o menos 40 kilos de vapor por hora. Si ustedes fijan en la tabla de vapor, no sé si vieron algo de vapor. No vimos. Bueno, el vapor a 2 kilos condensa más o menos 140 grados centígrados. El equipo este va haciendo todo el calentamiento y en el reactor vamos a cargar agua adentro. Se pueden parar acá y verlo si quieren el reactor. El reactor tiene un agitador abajo, lo que mejora la velocidad de intercambio. Se pueden subir ahí si quieren, miren cómo viene. Este reactor tiene la capacidad, podríamos empezar, vamos a calentar el vapor, entra a través de esa cañería, pasa por una válvula automática, esta válvula electrónica es controlado por el PLC del equipo. Uno setea la temperatura y el equipo hace un control automático de la temperatura. Abre y cierra dejando pasar el vapor hasta que la temperatura llegue al set point, digamos, que lo hemos puesto. Voy a cerrarlo para poder abrir más rápido. La caldera vamos a esperar que llegue a su punto. Tiene la luz, la ventanita. Ahí le saqué el agua y por eso bajó la presión para que... Al lado va el fluido frío y estas son las áreas de transferencia de calor, que es lo que nosotros vamos a tener que estimar de ese equipo porque no le tenemos tampoco a la información, el proveedor no nos ha dado la información del área de las placas del intercambiador de calor. Cuando se arma, todas las placas son iguales. Se las pone así y lo único que cambia acá, porque es por suciedad, se ve cómo circula cada fluido. En este canal se pone una gomita, que es el de la punta,
Allá hay otro intercambiador Sí. de después, pero no se le ven las gomas. Entonces yo pongo una goma, como está sucia acá, pongo y la otra placa y la otra goma, en la otra placa la pongo al revés, o sea, Le sella del igual otro está acá, lado. no sé si lo ven. Va cambiando el dibujo, digamos, Claro, la placa. entonces acá como ven el líquido entra, que sería por ejemplo por este tubo. Entonces como este tubo, como aquí la goma le permitió, moja esta placa, pero este tubo no. Y en la siguiente, como está alternada, entonces el líquido pasa por una placa sí, por una placa no, por una placa. Setear ahí para decirle al rector que caliente hasta tal temperatura. ¿Qué temperatura Ahí tiene voy a que prender el hay agitador. Hay que ir anotando, chicos, ¿no? La temperatura del agua, entonces, tomarlo ahí, donde la... Primero lo pongamos a calentar, lo que El vamos del a caño hacer lo para tomamos al tomar último, si eso es. la no va a temperatura sea una vez que ya se haya calentado, estabilizado, que la tengamos a la El temperatura equipo lo constante. que pide característica que va a través de un control va a mantener la temperatura constante, entonces nos quita una responsabilidad de estar midiendo, al menos sabemos que la del calefactor va a ser constante. O más o menos. O más o menos, bueno, obviamente toda esta cañería de acero inoxidable Tiene algo de sencilla, pérdida. tiene pérdida. Todo ahí lo que voy a hacer es prender el agitador de abajo y bueno, el set point en este momento. No, ¿qué set point vamos a usar? ¿Qué temperatura les parece que sería adecuada para tener el fluido calefactor? 50, así le dividimos sobre 2, ¿no? ¿Por qué 50 Es días más fácil sobre para calcular que. Piensen que nosotros vamos a tener el agua, que no sé, ¿a qué temperatura creen que va a entrar el agua del tanque? 100. No, el agua corriente. ¿Qué temperatura estaba? 70. 20, 30, ahora Estamos a 12 Otro grados. día cuando probamos estaba a 40 el agua. Ah, de sí, entrada. no, pero ahora- O sea que si lo ponemos a 50, el delta de T va a ser muy pequeño. 80 puede ser para tomar mate. Mate cebado. Exactamente. Bueno, 100 ya vamos a tener vapor, está complicado 100. 70 decía yo. 70, 80. 80. Se decía para tomar mate. ¿Eh? 70. 80 para tomar mate. 80 para el mate, bárbaro. Y ahí sacamos y rellenamos el termo. Muy bien. Ah, 80, Fede, entonces. Acá tengo para setear la temperatura. Temperatura inicial. Pero bueno, está a 80 grados y pero está listo. Eso ya está calentando. Acá en la gráfica esta, después acérquense, ven unos ejes donde tenemos en verde el set point arriba y abajo la temperatura que está midiendo el equipo del agua. La válvula de control esa va abriendo, va haciendo pasar vapor a la camisa, el vapor ese se condensa, cede el calor al agua y el condensado vuelve por este caño que dice condensado a la caldera y tiene un circuito cerrado ahí. Ustedes van a escuchar cuando tenga agua así que esta válvula hace un chillido así que es que cada vez que se abre, cuando detecta... Eso está sintiendo presión, ¿no es cierto? Tanta presión se abre. No, la válvula esta termodinámica funciona... Digamos, en flujo en paralelo, flujo en contracorriente. Si ustedes vieron ahí en la guía, lo que nosotros estábamos proponiendo es hacer el cálculo del flujo en contracorriente. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a poner el flujo de entrada del fluido calefactor en oposición al flujo de entrada del fluido que queremos calentar, ¿estamos de acuerdo? Entonces el intercambio de calor va a ser el de fluido que está recién caliente, el que es más caliente, el que entra caliente, se va a poner en contacto con el fluido que ya está calentado del que le ingresa, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿la ven esa diferencia? Más o menos. Hagamos un gráfico. Observan, viene y entra acá en este punto, ¿estamos de acuerdo? O sea que esta va a ser nuestro caño de temperatura, esta es la cañería de agua que viene de allá. Entonces este va a ser nuestro punto de entrada del agua fría, ¿estamos de acuerdo? No este ya está, la conexión está hecho así, o sea que no tenemos mucha modificación respecto a eso, o sea que la entrada de agua fría sí o sí va a ser por esta cañería, ¿estamos de acuerdo? La temperatura, fíjense que hay un termómetro, acá vamos a medir la temperatura de ingreso del agua, ¿estamos? No sé, Fede, si quieren podemos ir abriéndola. Los otros días nos llevó muchísimo, hicimos una prueba antes, nos llevó mucho estabilizando el agua de entrada, que no sea, porque
los caños van por el Ahí techo. ven una manguera abajo que está saliendo líquido, ese es el agua que está pasando por el intercambiador y está cayendo lo vamos a tirar obviamente. Y ahí en el caudalímetro no sé cuánto estamos. 380. Sí, esto es litros por minuto. Ahí ves, está bajando, hay que esperar a que se estabilice. Sí, pero bueno, ronda lo... Acá entra el agua que se quiere calentar, sube, inunda todas estas placas, pero resulta que no inunda todo el intercambiador junto a la vez, sino que hasta la mitad de las placas, tiene una placa ciega al medio. Entonces el fluido que entra acá, que se está calefaccionando, y placa D por medio, ¿estamos de acuerdo? Recuerden que placa D por medio va entrando el fluido que se quiere calentar y en las otras placas el fluido que lo vamos a usar como fluido calefactor, ¿estamos de acuerdo? Entonces inunda la mitad de estas placas de pasteurización de leche, porque nos vieron que en los equipos de pasteurización de leche lo que se necesita para pasteurizar es que mantenga cierta temperatura cierto tiempo. Esa tienen, la mayoría de los intercambiadores de calor tienen lo que se llama una... Calefaccionado y por el exterior, o sea, pongo un tubo y otro tubo. Hago circular por el área anular un fluido y por el interior otro. ¿Vamos? Ese es un intercambiador, entonces yo puedo calcular el área porque hago el largo de la circunferencia, pi por diámetro, saco la circunferencia y sé el área. ¿Vamos? Sí. Después miren esa manguera que está ahí ese es un intercambiador de calor que es para enfriar cerveza. Es un caño dentro de la manguera. Por dentro del caño circula un fluido, por la manguera circula otro. Acá, eso se llama descargarse el tubo. ¿Qué hacemos? Para maximizar esa área de contacto, en vez de poner un tubo adentro, ponemos un montón. Entonces, acá fíjense que entra vapor a la parte externa. Y adentro yo tengo 16 tubitos por lo que va a circular el fluido que yo quiero calentar. Entonces hago el área de un tubito, lo multiplico por 16 y conozco el área de todo el intercambiador de calor. Esto tiene otras particularidades que, digamos, si yo pongo esta tapa y conecto la manguera acá, el líquido entra, pasa una sola vez y sale. Se llama un paso. Ahora esto está tapado y allá fíjense que tengo dos entradas, se llama dos pasos. El líquido viene por 8 tubos, acá da la vuelta, porque esto es ciego, o sea, abierto, y vuelve por 8 tubos, se llama dos pasos. Y después tenemos otra brida donde divide en 3 y podemos hacer 3 pasos. Y pasar, venimos por 8, volvemos por 4 y volvemos por 4. Y vamos haciendo más pasadas. No sé, como las carreras que hacen pasar.